Entonces, eso es la mitzvah número 34. Veamos la 35 a continuación. Dice, mitzvah halamed הציווי שנצטווינו שיהיה לנו שמן עשוי באופן מיוחד למשוח בו כל כהן גדול שיתמנה. Dice, es la ordenanza por la que hemos estado ordenados, que es para nosotros, que haya para nosotros aceite hecho de manera especial para ungir con él a todo sumo sacerdote que sea nombrado, que sea nominado. Como dice en Levítico 21:10, y el sumo sacerdote de sus hermanos, sobre el cual esté derramado sobre su cabeza el aceite de la unción. Shemen Mishha. Bien, eso tampoco se puede hacer hoy literalmente. No podemos pretender, como hay algunas comunidades, y sin ánimo de criticar ni nada, simplemente ver lo que se ha hecho mal a veces, ¿no? Entonces han tomado aceite comercial de Johnson y otras marcas diversas, aceite de oliva cualquiera, y listo, lo usan como para ungir. Y han sacado, creo que muy mal la figura. A ver, ¿qué significa el ungir? Yo les invito a esto, que cuando veamos una mitzvah que no se pueda hacer, veamos cuál es la intención o la función que tenía en su literalidad y luego de ahí aplicarlo a nuestros días. ¿Cómo funcionaría hoy? ¿Ok? Esa es la lógica o la metodología que estoy usando. ¿Se puede hacer? Listo, se puede hacer. Si no se puede hacer, revisa cuál era la intención que tenía o la función. ¿Ok? Y luego lo vemos. Ya vamos allá al tema de los enfermos por lo mismo. Primero entendamos qué es lo que significa ungir. ¿Qué es ungir? ¿Ya? ¿Qué es ungir? En español nos queda como vaga la idea. En hebreo, ungir con aceite tenía la función de indicar públicamente la sujeción absoluta a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa ungir. Entonces, el ungido de Hashem significa una persona que públicamente ha sido sometida a la autoridad absoluta de Dios. Así de sencillo. Por eso se ungía a los reyes, el sacerdote era ungido también, ¿ya? El rey, el sacerdote, ¿ya? Y eventualmente alguna persona sobre la cual fuese a revestirse alguna autoridad absoluta tenía que ser sometido públicamente a esto. Esa es la función que cumple. Entonces, por eso el sumo sacerdote, que era en este caso al mismo tiempo rey y sacerdote, porque eso era lo que era en la antigüedad. Ya luego se bifurcó la función y quedó como dividido rey y por un lado el sacerdote, pero antes, y bueno, y volvió a ser así. Yo lo expliqué en el libro Apocalipsis como en una época del siglo II antes de Cristo en Israel, hubo dos personajes que llegaron a ser sumos sacerdotes y reyes al mismo tiempo, aunque de una manera irregular, obvio, pero se cumplió esa función que había al principio. Ahora bien, como ya hemos entendido que ungir con aceite significa someter autoridad a alguien, entonces muchos ya me están preguntando por aquí en el chat qué tiene que ver o cómo es este tema de los enfermos, ¿verdad? Y es un evento, es una situación parecida. ¿Por qué? El único pasaje donde se menciona de ungir a los enfermos es por allá en la carta de Jacob, Santiago. Y si ustedes se dan cuenta, se pide a los ancianos. Ojo, a los ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser cualquiera? Son la autoridad. Cuando hablamos de ancianos estamos hablando de autoridad. Y dice pues que los ancianos tienen que ungirle con aceite. No es porque esto vaya a producir mágicamente la sanidad. Entonces ya entienden la figura. Significa que esta persona probablemente haya estado enferma debido a un acto de rebelión y lo que corresponde es que reconozca su pecado, que lo confiese ante los ancianos y que ellos le unjan con aceite. Así que no necesariamente tiene que ser literal de llevar un aceite ahí cualquiera, repito, porque no es el sentido, no se necesita, no se está diciendo eso. Ungir con aceite es la figura, es el hebraísmo, repito, que significa someter a alguien a autoridad. Entonces, ustedes cuando lean ese pasaje de Jacob, dice, orando y los ancianos que oren por él, ungiéndole con aceite, significa, hombre, oren con él de una manera tal que la persona
reconozca su pecado, confiese y se someta a la autoridad. Así que no hay que andar pendientes con un frasco de aceite ungiendo a las personas por ahí. No se trata de eso. Entonces, ya lo malo y el desorden y la apertura que se da muy como sin un sentido, es un sinsentido. Entonces se le toma aceite, se le pone a las puertas, se le pone a los utensilios, a las cosas. ¿Eso qué es? ¿Qué estás queriendo decir con eso? ¿Verdad? Entonces, que unge la casa, que unge los muebles, que unge el otro. Y no tiene sentido. Por ejemplo, si Moisés, y eso lo expliqué yo hace poco en la carta de los Hebreos, si Moisés asperjó sangre sobre los utensilios, eso no lo está ungiendo, ¿ok? Los está haciendo aptos a través de la sangre que era asperjada. No es porque los esté ungiendo. Entonces, creo yo que algunos como que han confundido eso. Y si está habilitando los objetos era para el templo. Eso no quiere decir que en la casa ahora yo voy a asperjarle sangre a los utensilios para hacerlos aptos. No, yo no sé a veces qué pasa, ¿verdad? Sinceramente, cómo se puede llegar a tomar las cosas de esa forma. Hombre, se tiene que captar la literalidad en su momento y la funcionalidad que tenía. El ungir con aceite, insisto, es someter públicamente autoridad de Dios a una persona que va a ocupar un cargo. Ya. Y en el caso que hemos analizado de los enfermos, pues lo más probable es que esta persona esté enferma y deba reconocer algún tipo de rebelión delante de los ancianos. Porque son los ancianos, no es cualquiera el que va a ungir con aceite. Hablando de la figura, ¿no? O sea, no es a cualquiera a quien te vas a someter. Tienes que someterte a los ancianos, a la autoridad que hay en la comunidad. Y eso es un asunto muy importante que hay que recalcar. Hace poco lo mencionaba en algún grupo o lo comentaba con un amigo, que, por ejemplo, cuando yo empecé, que el Señor me llamó, yo nunca, no sé, nunca procuré como querer saber más que mis maestros, ¿verdad? Como por otro lado, y no me puse con esa tónica. Lo que me decían, eso yo lo leía, lo estudiaba, y luego iba creciendo. Entonces yo decía al amigo mío, mira, yo creo que las cosas empiezan a darse es cuando el maestro pierde la lógica y pierde la metodología, cuando se estanca. Entonces cuando el maestro se estanca, los estudiantes empiezan a tener necesidades que si ya el maestro perdió el interés en responderlas o las evade, es allí cuando ya se empieza a perder también ese rango de autoridad. Estás exponiendo a que vayan a estudiar con otras personas y pues se rompe como esa continuidad, no sé. Entonces, a eso voy. Hombre, tienen sus maestros, hay que estar sujetos a los maestros, estudiar con ellos y todo. Y si hay preguntas, pues hacer las preguntas y estudiar y todo, ¿verdad? Pero manteniendo como ese orden de autoridad. Porque a veces yo he escuchado y he visto muchos casos en que de repente una persona pregunta algo y ya tiene una idea preconcebida y si el maestro no coincidió con lo que esta persona tenía preconcebido, entonces, no, eso no es, no me parece y me voy para otro lado. Entonces, no sé, ya anda buscando es otra cosa. Entonces hay que escuchar, hay que estar atentos, ¿no? Y pues hacer el estudio, hacer la demostración, que es allí donde veo que hay algunos maestros que están fallando porque entonces no da una respuesta esmerada, simplemente como una cosa de cajón, toma ahí, ¿verdad? Y ya lleva, hombre, hay que dar el trabajo, hay que persuadir, y persuadir en el buen sentido de la palabra, como lo dice en Judas, ¿no? A unos que dudan, convencerlos. Lo otro que hay que detectar, y que ustedes lo han visto ya en los debates que he desarrollado en Facebook, es que ya las personas son fanáticas y no entran en razón porque no hacen el ejercicio lógico. Y tú también tienes que detectar eso. Porque ya yo también me he aprendido a desmarcar un momento. Ya esta persona está ebria de una mala doctrina, no me está escuchando. Entonces ahí también hay que saber cortar. Eso hay que aclararlo también. ¿Sí? Porque hay personas que ya le has mostrado toda la evidencia y sigue allí, entonces ya está encerrada en su propio mundo. Entonces, listo, usted no me tiene como maestro a mí, usted tiene su propio maestro, es usted. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Y ustedes saben cómo he comportado yo.
ahí llega un punto en el que, mira, si ya no estás aceptando la argumentación, es porque tienes otra cosa, o bueno, puede que yo esté equivocado también, pero ya veo que no terminas de analizar esto y ya estás como por otro lado buscando otro argumento. Entonces así no se hacen las cosas. Hay que estudiar en orden y hay que mantener respeto. En la clase anterior veíamos doble honra a los ancianos, ¿verdad? A los que se ocupan en la lectura, en el estudio. Hombre, eso hay que respetarlo mucho. No es adorarlo, no es tragarle todo entero, pero vamos, hay que tomarse el trabajo de estudiar también. Esta cita de la unción y de la sujeción a la autoridad, que fíjate tú, la mayor autoridad empezaba sometiéndose a una autoridad, que era el sumo sacerdote, se sometía públicamente a la autoridad de Dios. Aquí lo repite en Éxodo 30:31. Shemen mishat kodesh yiye zeli ledroteichem. Dice, aceite de unción de santidad será esto para mí por sus generaciones. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Sí, eso ya es otra cosa, confundir, escudriñar o revisar con ya no recibir información o educación, ¿cierto? Hay que corregir. Pero repito, ha pasado mucho eso, que tienen una idea preconcebida y si no coincide, entonces van para otro lado. Y bueno, hay que revisarlo todo también. Pero no andar en ese plan cartesiano, ¿no? Que todo lo estás dudando, una duda metódica y todo entonces lo vas a poner en duda porque no vas a terminar nunca. Hay cuestiones que se les pone su punto final y bueno, esperemos un poco más de luz. Entonces, repito, la cita está complementada en Éxodo 30.